Entonces, hay ejercicios de backtracking acá, hay algunos. Yo diría que son más o menos, es que habría que buscarlos, no están como que catalogados, pero yo diría que son más o menos del 70 para arriba. Ahí empiezan a aparecer ejercicios de backtracking. Así que backtracking, por si acaso, es como un derivado de la recursividad, algo así. Y lo vamos a ir explicando un poco más, pero básicamente backtracking pues usamos recursividad, ¿no? Es nuestro pan de cada día, así que aquí lo que nosotros tendremos que hacer es tener en cuenta cuándo un problema va a necesitar backtracking y cuándo no. Muchos de los ejercicios que son con matrices, ¿no? Como en este caso aquí hay un Pacman, lo voy a dejar acá este ejercicio para ir tal vez explicándolo después. Muchos de los ejercicios que son con matrices requieren backtracking. Luego les he pasado esta página, la vuelvo a pasar por si acaso para los que se han ido uniendo tal vez un poquito tarde. Esa página tiene varios ejercicios de recursividad, ¿no? Y lo bueno de esto es de que la propia página, digamos, como que te califica, ¿no? Te dice si has hecho bien o no. Entonces, aquí ustedes tendrían que resolver el ejercicio, por ejemplo, aquí es Fibonacci, y cuando lo tengan resuelto, pues lo copian, lo pegan y lo ejecutan, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que tener cuidado? De que el nombre coincida, esto del tipo de retorno coincida y que usen la misma cantidad de parámetros. Ustedes aquí pueden añadir más métodos si así lo quieren, public int, método, todo, digamos, ¿no? Pueden añadir más métodos si así lo desean. En este caso Fibonacci es algo sencillo. Fibonacci, si no recuerdan cómo funciona, pues es la suma, o sea, si yo quiero obtener un término n, tengo que saber los dos términos anteriores. Y para cada término, pues es esa misma lógica, ¿no? Los dos anteriores, los dos anteriores, los dos anteriores. ¿Qué pasa con el 0 y con el 1? Esos dos no tienen dos anteriores, por así decirlo. Entonces esos son los casos base. Por lo tanto, aquí lo más fácil que puedo hacer es, si me están pidiendo el término 0, entonces retorno 0. Si me están pidiendo el término 1, entonces retorno 1. Caso contrario, entonces yo necesito retornar la suma de los dos anteriores. Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Ahí está. Una vez de que ustedes crean que ya lo tienen listo, tal vez ya lo han probado, pues le ponen go y como ven ahí la propia página tiene como casos de prueba donde te dice si en qué has podido fallar, tal vez bajo qué caso o si has hecho todo bien, ¿no? Por ejemplo aquí me dice todo correcto. Así que si ustedes quieren practicar, quizás a veces lo más complicado es encontrar ejercicios. Tienen acá todo un banco de ejercicios que es exclusivo de la materia. Tienen acá una página que les obliga a hacer ejercicios con recursividad. O sea, si ustedes ponen un por, creo que lo toma como inválido, por más de que quieran como que hackearlo. Y si tal vez todos estos ejercicios los ven fáciles, digamos han estado practicando y lo logran resolver todo, existe un segundo nivel, ¿no? El Recursion 2. Entonces esto también lo pueden tratar de hacer. Muchos de estos ejercicios hablan de números, hablan de cadenas. Creo que hay alguno que otro que trabaja con arreglos, entonces les sirve muchísimo para practicar. ¿Qué más? Sí, creo que eso de momento. Ok, entonces, ¿qué sucede con la recursividad? La recursividad, digo, con el backtracking, perdón, no recursividad, con backtracking, así como un breve repaso, backtracking, para que todos estemos en los mismos términos. Backtracking, ¿qué es el backtracking? Primero que nada, decir que usa recursividad. Si ustedes creían que nos habíamos librado, pues no, todavía no. Usa recursividad.
¿En qué consiste backtracking? Es una búsqueda exhaustiva. Búsqueda exhaustiva. Es decir, es buscar hasta, pues, digamos, no poder más, ¿no? Hasta cansarse. Muchos usan esa palabra, ¿no? Estoy exhausto, es decir, estoy cansado. Y aquí sería una búsqueda hasta cansarse. Y cuando, digamos, la computadora se va a cansar, cuando haya revisado todas las posibilidades. Es decir, cuando ya no le quede nada más por revisar, ahí es cuando, digamos, la computadora va a decir, no tengo nada más que hacer, entonces hasta ahí, ¿no? No puedo ayudarte más. Entonces, esta búsqueda exhaustiva, ¿en qué consiste? Generalmente, y aquí les doy unas pautas, generalmente, ¿cuándo podemos decir si un ejercicio necesita backtracking o solo recursividad? Pues cuando, estos son algunos tips, tal vez pueda haber algunas excepciones, pero cuando a mí me piden, un momentito por favor, cuando a mí me piden tema de máximos, tema de mínimo, o a veces si existe, ¿no? Existe algo, ahí es cuando yo tengo que usar backtracking, ¿no? Porque es una búsqueda exhaustiva. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, yo qué sé, si ustedes van, por ejemplo, a la cancha, que de seguro alguna vez han ido, o si no, pues a un supermercado, ya ni modo, háganse esa idea. ¿Qué pasa? Nosotros los bolivianos somos muy tacaños, eso es lo que nos sucede, todos somos tacaños, en cierto modo. Entonces, cuando vamos a la cancha, digamos, por ropa o zapatos, si encontramos algo que nos guste, es como que lo tenemos en cuenta, pero todavía no nos arriesgamos a comprarlo. Es como que he visto unos zapatos bonitos y me los mido, me quedan bien, me he probado, súper cómodos, pero le decimos siempre al vendedor o la vendedora, ¿no? Voy a volver más tarde, sí, voy a volver más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? En primero, porque somos tacaños, ¿no? En segunda, porque vamos a, digamos, a ver otras tiendas, capaz encuentro el mismo zapato y más barato, ¿no? Entonces, ahí sí se dan cuenta, siempre tratamos de buscar algo que nos guste, pero si lo puedo encontrar al menor precio posible, pues mejor, ¿no? Es como que premio doble para mí. Así que en este caso, lo que sucede para nosotros en la cancha sería que pues dejamos esa tienda con el zapato que hayamos encontrado y nos vamos a dar una vuelta a ver si encontramos otro mejor. Si en el camino encontramos otro mejor, pues digamos que ya la otra opción queda descartada, ¿no? Queda prácticamente descartada. O sea, ¿para qué voy a ir a comprar al otro lado si es el mismo zapato pero más caro? Así que eso mismo que ustedes fija que han hecho alguna vez, tal vez no con zapatos, pero fija que con alguna cosa lo han hecho, es prácticamente una búsqueda exhaustiva. En el backtracking sucede exactamente lo mismo. Nosotros en la vida real, ¿qué hacemos? Decimos, he visto una tienda en la galería, no sé, en la galería Olimpo, que está en la calle Punata, por decir. Así, digamos, nos podríamos acordar. O que está al lado de la Panchita, por decir, ¿no? Cosa de que nosotros recordemos dónde estaba ese lugar que he visitado y que pues me llama la atención. Pero si después encuentro más allá, digamos en otra tienda, por decir el gallo, en el gallo, entonces la otra tienda queda descartada y ¿cuál es mi opción principal ahora? La que está en el gallo. Eso es lo que nosotros mentalmente hacemos. Ahora en la computadora, ¿cómo puede hacer para recordar eso? Porque la computadora tiene que hacer exactamente la misma técnica. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, un mapa, lo voy a representar así. Por eso digo que muchos de los ejercicios de backtracking son con matrices. Entonces, si yo tuviera un mapa y por decir, aquí he encontrado la tienda, ahí he encontrado la tienda que pues me ofrece el zapato que yo quiero a mejor precio,
pero al estar caminando encuentro otra tienda que lo ofrece a un precio más barato, el mismo zapato. Entonces yo tengo que saber de alguna manera qué tiendas he visitado para no repetir. ¿Para qué voy a revisar doble? ¿No? O sea, no creo que lo haya bajado el precio entre lo que he preguntado y me he ido. Sería algo extraño. Entonces, lo que hace la computadora, o lo que nosotros tenemos que enseñarle a la computadora, es a saber recordar qué lugares ha visitado y qué lugares no. Esto se puede hacer de muchas maneras. De seguro más de uno recuerda el cuentito de Hansel y Gretel, ¿no? Si no estoy mal, en donde estos hermanitos, pues, que se meten al bosque, ya no recuerdo muy bien por qué entraron al bosque, si dicen que era como que embrujado, ponían migas de pan, ¿no? Ponían migas de pan en el suelo para saber cómo volver a casa. Entonces, si al estar caminando dentro del bosque empezaban a dar vueltas y encontraban migas de pan, sabían que por ese lugar ya habían caminado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar nuestras propias migas de pan de alguna u otra manera para que la computadora pues no repita esos lugares. Ahora, ¿por qué no tiene que repetir? ¿Qué tiene de malo si repite? O sea, total, una búsqueda exhaustiva sería buscar todas las posibilidades. Entonces, si de todos modos voy a revisar todo, ¿qué tiene de malo que repita? El punto de que la computadora automatice todo esto es de que yo pueda avanzar, por ejemplo, en este caso, sobre una matriz, que ya saben ustedes tiene coordenadas I, J. Entonces, J son las columnas, I son las filas. Entonces, ¿qué sucedería si de esta posición donde yo estoy en la tienda, decido volver acá, a este lugar, ¿no? Digamos, hay otra tienda ahí. Una tienda que ya había visitado. En teoría, digamos, no sería ilegal si es que, o bueno, no me perjudicaría si es que de todos modos voy a revisar todo. Así que nuevamente vuelvo a repetir. Estoy de nuevo visitando por segunda vez esta tienda. Y de ahí, ¿qué puedo hacer? Puedo tal vez volver acá, a revisar por segunda vez esa, puedo venir aquí, puedo ir a la primera tienda, puedo ir acá, ¿no? Puedo volver. Entonces, si se fijan, al hacer eso queda mucho más desordenado. Y segundo, que nada me impide a mí generar esto. A ver, justo escogí los colores más chillones, qué macana. Nada me permite, me impide generar un bucle. Que yo esté visitando constantemente las mismas tiendas, en círculos. Nada me impide eso, total. Si no recuerdo cuáles he visitado, pues no me va a impedir nada volverlas a visitar otra vez. Entonces es bastante peligroso. Y quizás ahora durante sus prácticas con ejercicios de recursividad, muchos de ustedes se han topado con este error, el Stack Overflow. Este error es algo bastante común durante esta etapa cuando hacemos recursividad. ¿Por qué? Porque imaginen que cada vez que yo visito una tienda, suponiendo ese ejemplo que les di de la cancha, yo pusiera tal vez una piedrita en mi bolsillo, ¿no? Una piedrita chiquita. Ni siquiera le voy a poner un peso porque una piedra chiquita, como una canica. Entonces cada vez que yo visito una tienda, voy a poner otra canica, otra canica, otra canica a mi bolsillo. Si yo termino revisando tantas tiendas, y algunas de ellas hasta repetidas, va a haber un momento en el que mi bolsillo va a reventar, va a rebalsar de canicas. Entonces, este error, este Stack Overflow, viene a hacer eso. La computadora, por más de que ustedes digan, tengo una compu gamer de 16, de 32 GB de RAM, que tarjeta de video integrado, no tengo idea, ¿no? Entonces, por más de que ustedes digan eso, el propio Java pone un límite.
Es decir, no va a usar toda tu memoria RAM, no va a exigir tanto a tu computadora. El propio Java va a decir el límite de ejecuciones va a ser, yo qué sé, un número X, 2000 por decir. Entonces, tu bolsa de canicas, tu bolsillo, va a resistir solo 2000 canicas. Si tú le pones 2001, por más de que te hayas pasado un hito nomás, va a explotar. Y este error representa eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si a ustedes les sale esto, significa que en algún punto se han enciclado, ¿no? Han empezado a dar vueltas sobre el mismo lugar o no han podido reducir su problema o tal vez nunca han llegado a la solución. Y es por eso que cuando decimos que usa recursividad es importante plantear un caso base y un caso recursivo. Es decir, un momento en el que yo pueda solucionar el problema de alguna manera, ya sea para bien o para mal, y un momento en el que pues no sepa cómo solucionarlo y tenga que seguir avanzando, ¿no? O seguir reduciendo el problema. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, en este caso, quizás lo más difícil es, tenemos una matriz, ok, y de esta matriz, por conocimientos que tenemos de intro, sabemos de que podríamos recorrerlas con dos fors, for int i, for int j, ¿no? ¿Qué es lo recomendable en recursividad? Ya no usar fors, ¿no? Ya no deberíamos usar fors. Quizás estamos bastante acostumbrados a los fors, quizás nos cuesta un poquito dejarlo de lado, pero la forma en la que solucionamos esto es tener estos índices y incrementarlos manualmente. Si el for puede hacerlo de forma automática, ¿qué me impide a mí hacerlo manualmente? Es decir, tener una variable i y aumentarle de uno en uno cada vez que yo lo requiera. Tener una variable j y aumentarle de uno en uno cada vez que yo lo requiera. En realidad nada. Entonces, lo que nuestros ejercicios de backtracking generalmente van a tener uno o dos índices que nos van a ir indicando por dónde estamos caminando. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos para recordar? Esto se puede hacer de varias maneras. El listen creo que a veces suele intercalar cómo lo resuelve los ejercicios, porque ya les digo, hay varias formas. Una de ellas sería tener una copia exacta de lo que sea que estoy evaluando, digamos en este caso del mapa. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 5. Ahí está, me ha salido un poco extraño porque no calculó bien, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Tenemos nosotros acá el mapa original, digamos, y aquí tengo un segundo mapa que es del mismo tamaño que el original, pero aquí yo voy a ir tiqueando o tachando, como quieran verlo, todos aquellos lugares que ya he visto, ¿no? Que ya he revisado. Entonces, ¿de qué me va a servir esto? De que cuando yo en el mapa diga, ya he ido a visitar la tienda que está al lado de la Panchita, me fijo mi otro mapa, sí, ya, entonces no voy. ¿Para qué voy a ir si ya lo he revisado? Entonces, este segundo mapa suele servir para comparar qué lugares ya he visitado. Ahora, otra opción es de que ese tiqueo, ¿no? Este tiqueado, lo haga en el mismo mapa. A veces eso suele ser un poquito más confuso, pero igual funciona. ¿Cómo? Generalmente en este tipo de ejercicios, que son con matrices, como ya les decía, la mayoría de backtracking son con matrices, generalmente te van a dar un contexto. Te van a decir, yo qué sé, Pedrito quería ir a su casa y se dio cuenta de que había muchos perros en la calle, entonces tuvo que rodearla, él ya está apurado y no sé qué, te van a contar una historia. Entonces, para que toda esa historia tenga sentido, te van a decir, pues Pedrito va a ser representado con una X en el mapa. Los perros van a ser representados con una P y su casa va a ser representada con una C. Entonces camina con tal de que Pedrito nunca se tope con un perro, por así decirlo. ¿Qué va a suceder acá? Que en el contexto la letra P es peligrosa, ¿no? Porque representa a los perros.
y dado ese ejercicio que me acabo de inventar, nosotros tenemos que evitarlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que Pedrito avance, digamos acá? Obviamente aquí ya lo va a dejar vacío. Y que Pedrito avance, pero que no repita los lugares que ya ha visitado. Pues simple, se usa el contexto y dices, cuando es una P, no tengo que pasar por ahí. Allá, entonces le pondré una P a este. Diré que imaginariamente hay perros ahí para que Pedrito ya no se vuelva a acercar. Eso es lo que suele suceder. Así que en este caso hay dos formas en las que yo les podría sugerir resolver este tipo de ejercicios. Una es generando tal vez una copia, que sería como que los lugares que he visitado. Y la segunda sería modificar el mapa original, por así decirlo. Cosa de que nosotros usemos las propias condiciones del ejercicio para no repetir posiciones. Esas serían, digamos, las estrategias que se suelen seguir. Ok, ahora, todo esto pues es, digamos que teóricamente uno puede entenderlo, tal vez no, tal vez dice no parece tan complicado, tal vez uno que ya ha practicado pues dice no, es lo peor el backtracking, puede ser. Pero la mejor forma de ir aprendiendo es con ejercicios. Así que en este caso el ejercicio que yo, ya que estábamos revisándolo por acá, que vamos a resolver es este, el 83. El 83 de la práctica que yo les mandé, ¿no? No sé si en el de Listenelder se habrá movido, estará más adelante, más arriba. Entonces, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Dice, un juego icónico de computadora es Pac-Man, que consiste en un individuo identificado con una carita que se dedica a comer diferentes frutas y objetos. Cada uno de estos elementos comibles tiene un bono, de acuerdo al siguiente detalle. Entonces, si se fijan ahí, nos está dando el contexto. Nos está diciendo tal letra vale tal punto, tal letra vale tal otro puntaje, tal letra vale tal otro puntaje, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hay un problema, ya que en el camino existen fantasmas, que los etiquetaremos con la letra G. Y ahí está, más contexto, ¿no? Más condiciones del ejercicio. Y obstáculos que los etiquetaremos con la letra O. De los fantasmas se escapa y los obstáculos no se atraviesan, como el Pac-Man de la vida real, ¿no? Y bueno, ahí me sale publicidad, no puede ser. El Pac-Man, etiquetado con una P, se mueve arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, solamente. Entonces, más condiciones de contexto. Nuestro personaje solo tiene 4 movimientos. Eso es importante y creo que no lo expliqué, pero ahorita lo anotamos en el OneNote. A diferencia del juego original, los fantasmas no se mueven, porque pues, eso más sería complicadísimo. Nuestro Pac-Man tiene vida limitada y solo puede recorrer a lo sumo 2 caminos de sus posibilidades. Y además debe maximizar la cantidad de bonos que puede acumular. Aquí está lo que yo les había dicho. Generalmente los ejercicios de backtracking pues tienden a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es el puntaje máximo? ¿Cuál es el camino más corto? ¿Será que hay solución para este laberinto, ¿no? ¿O para este problema? Ahí es donde suele entrar backtracking, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos piden 2 posibilidades, ¿no? 2 caminos para obtener el máximo puntaje. ¿Qué más? Ayuda a Pac-Man a lograr su cometido dado que tiene un plano del juego, que es rectangular con los elementos descritos arriba. Debes recordar que cada fruta y objeto tiene asociado a sí un bono que es numérico. Por ejemplo, una abstracción del plano con letras es, y aquí nos menciona, ¿no? Nos pone un plano. ¿Qué es lo que se nos pide? Bueno, y donde O y G significan que los elementos son impasables, ¿no? Porque son obstáculos o fantasmas. Y el resto de las letras son elementos pasables.
y la posición del Pacman es 39, ¿no? Entonces la posición del Pacman nos tienen que avisar. El Pacman podría comer frutas y objetos por arriba con bonos de 5000 y 1000, haciendo un total de 6000. Por la derecha de 1000, 700 y 10000, 11700. Por abajo come 0, por la izquierda come 1000. Como tiene solo dos posibilidades, se elige arriba y la derecha, haciendo un total de 17700 bonos, ¿no? Su puntaje. Puedes considerar que jamás Pac-Man puede andar en círculos, que se tiene un plano del juego y que la posición inicial del Pac-Man. Ya se ha adelantado algo de la solución y tal. Bueno, esta parte quizás la pueden obviar, ¿no? Esto de aquí de se ha adelantado o se tiene el siguiente código, porque quizás esto es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más elaborado, ¿no? Ahorita simplemente yo lo voy a resolver de la forma un poco más fácil posible, que es con una matriz y recursividad. No vamos a usar nada de estas clases. Se te pide, sobre la base de este modelo, estructurar tu solución utilizando recursividad. Estás en la libertad de escribir los métodos que consideres necesarios, adicionales a lo que se tiene en el modelo. Ok, entonces en este caso, pues la última parte no la vamos a tener en cuenta, ¿no? Porque nos están aquí tratando de encajonar un modelo, esta parte de acá, y no la vamos a utilizar, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer de nuestra manera. Pero vamos a dar solución igualmente a este problema. Ok, ¿dónde está? Aquí el inicio. Lo dejo acá por si quieren seguir leyéndolo un poco más. Siempre es importante tener claro qué es lo que se nos pide, qué es lo que tenemos que considerar. En este caso tenemos que considerar varias frutitas, ¿no? O bueno, bonos. Y cada una de ellas tiene un respectivo puntaje. Después, ¿qué más? El Pac-Man puede estar en distintas posiciones, eso también. Por ahora, ¿qué les puedo yo decir con respecto a estos problemas? Quizás acá más de uno diga, ay, pero ¿y cómo voy a crear el tablero? Porque aquí está el juego. ¿Y qué pasa? ¿Cómo voy a saber dónde está el Pac-Man? ¿Qué pasa si me dicen que el Pac-Man está en una pared, ¿no? Está ahí incrustado, voy a tener que hacer otras cosas. Si se dan cuenta, ahí todas esas preocupaciones, porque yo también he estado en ese lugar de estudiante, suelen venir, ¿no? ¿Cómo voy a generar ese mapa? ¿Cómo voy a hacer que se mueva? Tal vez tengo que usar las teclas, ¿no? de la computadora para decir que se mueve. No, en realidad no. Aquí, para este tipo de ejercicios, ustedes tienen que asumir varias cosas. Por ejemplo, este tablero de juego, ¿cómo se ha creado? Ni idea, ni puñetera idea. De cómo lo han creado, de cómo han decidido dónde estaban los objetos, ni los bonos, no sé qué. No, ni idea. No nos preocupa. No es parte de mi ejercicio, no me van a calificar por eso. Lo que van a calificar es de que yo diga cuánto es el puntaje máximo que puede sacar nuestro Pac-Man. Ahora, el tema del Pac-Man, puede que nos digan que el Pac-Man está en una posición equivocada. Un momentito. En una posición equivocada, o que nos digan que no sé, que tal vez no hay Pac-Man o algo, ¿no? Ahí también, pues nosotros, no es parte de nuestro problema por ahora decir si de verdad el Pac-Man existe, o si, pues yo qué sé, o si está en otro lugar, ¿no? Nosotros por ahora vamos a tener buena fe en que nos están diciendo la verdad. Eso es parte de, por ahora, lo que tendríamos que suponer. Después, con el tema de las letras, ¿no? Uno podría decir, ay, pero ¿qué pasa si ponen otra letra, ¿no? Que no es parte de las que yo conozco? Pues entonces no la tenemos en cuenta, ¿no? El ejercicio es bien claro. Si es alguna de estas letras, entonces tiene puntaje. Si es una G, es un fantasma. Si es una O, entonces es un obstáculo. Si fuera cualquier otra cosa distinta de esas, entonces no la tomo en cuenta, no me sirve para nada. Eso. Así que en este caso las condiciones de contexto, si se dan cuenta, nos ayudan a determinar
qué cosas tengo que controlar, como en este caso los puntajes, los objetos, los fantasmas. Me pueden también ayudar a mí a determinar qué cosas son las que no me importan de momento, como en este caso el tablero, no me importa cómo lo han creado, no me importa dónde está el Pacman, simplemente que me avisen y yo voy a suponer que está ahí. Y nada más, ¿no? Después el punto nos dicen que es el vacío, ¿no? El punto vacío. Y ya. Ahora, ¿cómo empezamos eso? Vengo acá. Recursividad. Este es el archivo donde íbamos resolviendo nuestros ejercicios, por si acaso. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Primero empezando por el método, ¿no? Public Pacman. ¿Y qué hay que hacer acá? El método del Pacman pues dice que tiene que retornar el máximo puntaje de haber recorrido 2 caminos, ¿no? Como máximo. Entonces, int. Y aquí yo me tengo que preguntar, ¿qué necesito para resolver ese problema del Pacman? Lo primero es una matriz de caracteres, que es el tablero, le voy a poner. El tablero. Lo segundo es la coordenada donde esté nuestro Pacman. Entonces, int px, el Pacman en x, int py, el Pacman en y, las coordenadas. Y creo que nada más. Sí, creo que nada más. Ahí está. Ahora, ¿de dónde llega esa información? Ni idea, ¿no? No es parte de mi problema. Hay que ser bien fríos acá, ¿no? Yo a lo que tengo que resolver y pues si hay otros problemas de por medio que no me han pedido, no me importa. Así. Entonces ya tengo el tablero, ya tengo la posición del Pacman en X y la posición del Pacman en Y. Lo que sucede con esto de la matriz, como les había mencionado, podríamos nosotros resolverlo con un for, quizás sería más fácil, ¿no? Quizás. Pero como tenemos que usar recursividad y yo necesito de verdad esas posiciones, esas coordenadas, tendría que preocuparme de alguna manera de eso, ¿no? Porque me van a ayudar a mí a moverme en teoría. Aquí, digamos, la ventaja es de que yo ya tengo la coordenada del Pacman y dado el ejercicio, las condiciones del ejercicio, me dicen que el Pacman es el único que puede moverse. Así que, digamos que ya tengo ahí mi solución. Digo, mis coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de las coordenadas y los movimientos? Eso fue algo que me olvidé explicarles. Cuando nosotros hacemos backtracking, Cuando nosotros hacemos backtracking, como les había dicho, suelen haber casos base, mejor lo escribo, casos base, que es donde yo respondo directamente, es decir, tal vez he llegado a la salida, tal vez he llegado a la solución, tal vez ya no tengo más cosas por revisar. Son momentos en los que yo puedo responder directamente. Y los casos recursivos. ¿Qué es lo que ocurre acá en el caso recursivo? No caso recursivo. Lo que yo tengo que preocuparme aquí, muy aparte de saber cómo me voy a acercar a mi problema, cómo voy a acercarme a mi solución, reduciendo el problema, yo me tengo que preocupar de 2 operaciones adicionales. 1. Marcar. Como les había dicho, esto en backtracking muchas veces es como el ejemplo de la cancha que les puse, ¿no? Yo de alguna forma tengo que recordar cuál es la tienda donde pues, he encontrado el mejor zapato a mejor precio. Estoy dejándola marcada, por decir. Luego, cuando yo haga la llamada recursiva, no sé cómo ponerle esto, la llamada recursiva, voy a hacer nuevos cálculos, tal vez genere nuevas respuestas, nuevos valores, todo eso.
me tengo que preocupar de dejar todo en su lugar, desmarcar. Tengo que dejarlo todo tal cual estaba, ¿no? Y aquí esto es típico como cuando éramos niños y pues sin querer tal vez rompíamos algo. ¿Qué era lo que hacíamos? Dejábamos todo lo más cercano posible a como lo habíamos encontrado. ¿Para qué? Para que la próxima persona que llegue pues sea el culpable. O si nos robábamos un chocolate o si sacábamos tal vez el control de la tele, ¿no? Por ejemplo, a mí me escondían el control de la tele para que no vea. Entonces lo que hacíamos era tratar de sacar ahí, hacer nuestra travesura y que cuando hayamos terminado, pues dejar todo tal cual estaba, ¿no? Entonces aquí es importante desmarcar. ¿Qué más? Entonces, bueno, me estoy olvidando de los movimientos. A eso era lo que quería poner acá. Esto, desmarcar. Acá en medio, lo que vendría a ser la recursión está muy ligada a movimientos. Muchos de los ejercicios, muchos de los ejercicios que son de recursividad hablan de movimientos. Algunos son, por ejemplo, de seguro los van a ver en el banco de ejercicios, hay algunos que son de ajedrez, ¿no? De piezas que se mueven. Y cada pieza de ajedrez tiene un movimiento especial, no es cualquier cosa. O nos hablan de, por ejemplo, personajes de juegos que se pueden mover en ciertas direcciones. Hay algunos que solo se mueven, digamos, en diagonales. Hay otros que se mueven en las 8 direcciones. Entonces acá en la recursión, esos movimientos son los que van a determinar qué caminos voy a ver, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy hacia arriba considerando la matriz, esto va a ser un camino independiente. Es decir, puede que encuentre la solución por acá, puede que no. De ahí puedo yo ir hacia abajo, hacia abajo. Puede que encuentre la solución por ahí, puede que no, pero es un camino distinto. Puedo ir a la derecha, izquierda, todo eso. Y como estos movimientos son prácticamente los que van a ir alterando mi posición en la matriz, yo tengo que preocuparme de los límites. Ya saben ustedes de que una matriz, como les había mencionado, maneja coordenadas. Esas coordenadas no están ahí de adorno. Me van a permitir a mí pues saber en qué momento tal vez me he salido de la matriz o en qué momento tal vez habré llegado a la solución, si es que supiera, ¿no? Sabemos de que la primera coordenada es 0, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, si por azares del destino yo me he movido y he llegado a una posición negativa, pues yo sé que esa posición es inválida, ¿no? Ya no ni debería tomarla en cuenta. Eso como primer consejo. Ahora acá, teniendo un poquito en cuenta esa explicación, ya tengo el tablero, tengo las posiciones de donde me encuentro. ¿Qué más puedo necesitar? Quizás por el momento nada. Entonces, yo tengo que generar acá una respuesta, ¿no? Que sería el máximo puntaje. Le voy a poner max puntaje. Return max puntaje. Ok. Ahora en este caso, lo más fácil que me puede tocar, aquí mencionándoles, ¿no?, pequeños tips, siempre es bueno comenzar por aquello que es más fácil de responder, ¿no? Los casos base. ¿En qué momento yo puedo decir que es fácil responder lo del Pac-Man, ¿no? ¿Qué momento sería fácil? Quizás en este caso, como manejamos ya matrices o posiciones, ya no es tan sencillo como cuando trabajábamos con números o con strings, porque un número puedo yo reducirlo hasta que esté en 0. Un string puedo reducirlo hasta que quede vacío. En este caso el tablero, ¿cómo podría reducirlo? En realidad no puedo.
Pero ahí entra el tema de las posiciones. Lo más fácil que me puede tocar a mí... Ay, caray. Que se traba mi mouse aquí. Lo más fácil que me puede tocar es que la posición sea inválida. Posición válida igual false. Si la posición es inválida, aquí de donde estoy parado, entonces el máximo puntaje que he obtenido hasta ahora pues va a ser 0. Ahí creo. ¿Verdad? Si yo me he salido de la matriz, pues ya no obtengo puntaje. ¿Qué más voy a sumar? No, ni modo que me invente. Entonces, ese sería un caso fácil en el que puedo responder si me he salido de la matriz. Y aquí voy a hacer un private boolean posición válida. Y aquí le voy a mandar la coordenada i, la coordenada j, y también tengo que mandarle la matriz para que pues se calcule, ¿no? El tablero. Matriz. Ok, entonces aquí la respuesta va a estar condicionada. ¿A qué? Voy a retornar si i es mayor o igual a 0 y si i es menor a matriz.length. Y además j también tiene que ser mayor o igual a 0 y j tiene que ser menor a matriz en la posición i.length. Ahí está. Entonces, por si se lo preguntaban, esa es la forma de validar si una posición es válida dentro de una matriz. Tengo que controlar por los 4 lados de la matriz, como es rectangular. Y pues por eso hay 4 condiciones. Una de ellas sería por si me he salido por el lado izquierdo, si me he salido por el lado derecho. No, esto es al revés. Si me he salido hacia arriba, si me he salido por abajo, si me he salido por la izquierda y si me he salido por la derecha. Eso representaría. Ok. Entonces digamos que ya tengo una idea, ¿no? Ya tengo una idea de cuándo sería fácil responder, ¿no? Entonces acá, si la posición es inválida, pues mi puntaje es 0. Ok. Pero, aparte de las posiciones, ¿no? Aparte de revisar las posiciones de los movimientos, nosotros habíamos dicho que backtracking, al ser una búsqueda exhaustiva, me puede pasar esto, ¿no? Que yo me encicle, que empiece a dar vueltas sobre el mismo lugar, ¿no? Una y otra vez. ¿Cómo hago para recordar eso? Pues podríamos dejar una matriz marcada, una copia, o ir modificando la propia matriz. Yo lo que voy a hacer es modificar la propia matriz. ¿Ok? ¿Cómo voy a modificar la propia matriz? Para eso me sirven las condiciones de contexto. En este caso, el ejercicio decía que si el Pac-Man se topaba con un fantasma, no podía pasar. Entonces yo digo, si la posición no es válida, entonces el puntaje es 0. Pero si el tablero en la posición IJ, o bueno, PX, PY, esto sería si es que por azares del destino, donde esté mi Pac-Man, hay un fantasma, entonces el puntaje máximo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no puedo pasar por ahí. Si, por el contrario, digamos, es una posición válida, estoy dentro de la matriz y no había sido un fantasma, pero puede que sea un obstáculo.
Entonces ahí también mi máximo puntaje va a ser 0. Entonces quiero que analicemos esta parte un poquito a detalle, tal vez un poquito con más calma. ¿Qué va a suceder? De que estos vendrían a ser casos base, casos en los que yo quedo atorado y ya no me puedo mover, en los que respondo, obviamente para mal, porque mi máximo puntaje es 0, pero he podido responder. Si estoy en una posición inválida, ya no puedo avanzar. Si me he chocado con un fantasma, pues no puedo atravesarlo, no puedo dejar que me toque. Y si estoy digamos, donde un obstáculo, tampoco lo puedo atravesar, sería como chocarme con una pared. Entonces, bajo estas circunstancias, yo no puedo continuar con el movimiento. Entonces la respuesta directamente es 0. Como ven acá, lo voy a dejar así. Si es que alguno quiere, podría ponerlo en vez de en 3 condiciones distintas, ponerle aquí o, así un o, y poner los 3 en el mismo if. Sería lo mismo. Pero bueno. Entonces, si el máximo puntaje es 0 bajo estas circunstancias, ¿en qué circunstancia yo podría ganar puntos? Ok, analicemos todo esto. El primer if es si la posición es inválida. Si se cumple, significa que es inválida, entonces no tengo puntaje. Pero ¿qué pasa si no? Si no, significa que la posición sí es válida, pero yo tengo que preguntar si me he chocado con un fantasma. Si fuera ese el caso, pues entonces 0. Si no, pregunto si es que llego hasta este punto, significa que la posición es válida y no me he chocado con un fantasma. Pero puede ser un obstáculo. Si llego hasta este punto, significa que la posición es válida, no me he chocado con un fantasma y no me he chocado con un objeto. O con un obstáculo, perdón. Entonces aquí ya es donde tengo que plantear pues mi posible solución. Primero, marcar. ¿Cómo lo marco? Pues para eso me sirve mi contexto, ¿no? ¿En qué momento yo podría saber que la posición que he visitado ya no me sirve? Pues podríamos nosotros reemplazarlo con un fantasma o con un obstáculo, ¿no? Entonces podría decirle el tablero en la posición IJ va a ser igual a, yo qué sé, digamos un fantasma. Me voy a imaginar que ahora hay un fantasma ahí para no volver a pasar. Y le pongo IJ porque estoy acostumbrado a ponerle IJ. Ahí sería la posición del Pac-Man en X y en Y. Ahí está. Entonces lo he marcado. Ok. Por lo tanto ahora, el lugar donde yo camine me va a dejar un rastro de ¿qué? De fantasmas. Cosa de que yo los evite. Esto de aquí lo voy a ir borrando. ¿Sí? Los fantasmas, así, ¿no? Entonces, en vez de ir tiqueándolo, yo le estoy poniendo una G. Cosa de decir que hay un fantasma, ¿no? Es falso, pero es para que yo evite pasar por ahí de nuevo. Y en algún punto, tendría que desmarcar. Entonces el tablero, en la posición PX, PY, va a tener que volver a ser lo que era antes. ¿Y qué era antes? Aquí es como lo que les mencionaba, ¿no? He hecho mi travesura, ahora quiero dejarlo todo como estaba, para que nadie se dé cuenta. Pero ¿y qué estaba ahí? Entonces, si la posición es inválida, hubiera entrado por acá. Si la posición era un fantasma, hubiera entrado por acá. Si era un obstáculo o un objeto, hubiera entrado por acá. Pero si no, estaría en este punto. Pero eso no significa que yo tenga claro qué estaba pisando, porque podía haber sido cualquiera de estas frutas o un punto vacío, ¿no? Entonces, yo aquí me he olvidado qué es lo que estaba pisando. Entonces necesito recordarlo. ¿Cómo? Ay, caray. ¿Cómo lo recuerdo? Antes de, digamos, teniendo ese ejemplo, ¿no? de cuando yo era niño,
y tenía que sacar el control de la tele con sumo cuidado, pues si había cosas encima, las ponía como que en filita, ¿no? Para decir, digamos, he sacado primero un cuaderno, luego he sacado un bolígrafo, luego he sacado, no sé, una hoja, y ahí estaba el control. Entonces en ese orden tengo que volver a ponerlos, porque cualquier movimiento en falso va a significar que me riñe. Entonces acá yo tengo que saber qué elemento estoy reemplazando. Ese elemento va a ser lo que sea que estaba en esa posición. Lo voy a recordar. Luego lo voy a sacar, lo voy a quitar, lo voy a reemplazar. Y ahora cuando quiera volver a poner todo en su lugar, entonces yo sé ya qué elemento es el que he sacado. Listo. Ok, entonces como ven, ahí está el marcado y desmarcado. Les sugiero que traten de hacerlo así, de esa manera, cosa de que ustedes sepan que siempre van a poder saber qué lugares han pisado y que pues cuando terminen están dejando todo limpiecito, ¿no? Como estaba. Ahora, una vez de que yo ya he llegado hasta este punto, uno de los problemas era de podría haber pisado varias cosas, ¿no? Una fruta o un punto en blanco. Y ahora, ¿qué pasa si fuera una fruta? Entonces, si fuera una fruta, yo tengo que saber qué puntaje he ganado. Si no fuera una fruta, que casi digo otra cosa y por trabarme, entonces no me pasa nada, no gano puntaje. Por lo tanto, aquí yo podría hacer que mi máximo puntaje sea por el momento el puntaje de ese elemento, sea lo que sea que valga. Entonces aquí voy a hacer otro método. Como ven, puedo generar todos los métodos que yo considere necesarios, no hay problema. Puntaje, y aquí un char lm. Esto va a retornar un int. Y acá voy a poner, tal y como dice el enunciado, estos puntajes. Me los voy a copiar. Los valores de cada letra, ¿no? Entonces, control V. Aquí, todo esto que está en comentario. Entonces aquí sería sencillo, ¿no? Pueden hacerlo ustedes con if, else. Yo voy a usar un switch, así un poquito más fácil. Switch, entonces voy a evaluar el elemento. Y en el caso de que ese elemento sea una letra C, mi respuesta va a ser 100 puntos. En el caso de que sea una F, una fresa, entonces voy a retornar 300 puntos. En el caso de que sea una naranja, voy a retornar 500 puntos. Y en el caso de que sea una manzana, voy a retornar 700 puntos. 700, no 7000. En el caso de que sea un fénix, voy a retornar 1000 puntos. Y en el caso de que sea una llave, voy a retornar 5000 puntos. Genial. Y si es cualquier otra cosa, que digamos se hubiera colado, default, return 0. ¿no? Si fuera cualquier otra cosa, pues entonces no hay puntaje para eso. Ahí está. Entonces mi máximo puntaje pues va a ser el puntaje de lo que sea que esté pisando, ¿no? De lo que sea por lo que haya pasado. Ahora, aquí tendrían que ir mis movimientos. Movimientos sexy, ¿no? Entonces, aquí pues depende de cada uno cómo quiera moverse, ¿no? Que si quiere ir primero arriba, pues no hay problema. Que si quiere ir luego a la derecha, a la izquierda, no sé. Que si quiere hacer en sentido horario, antihorario, primero eje X, luego eje Y, no hay problema, ¿no? Da lo mismo. Pero siempre se van a ejecutar en ese mismo orden. Yo voy a seguir un sentido horario
partiendo desde arriba. Entonces, ¿cómo hago esto? Cada movimiento va a ser una llamada recursiva. Agarro el tablero y acá, antes de avanzar con esto, les voy a poner cómo se hacen los movimientos dependiendo de cada posible caso. Entonces, acá, ahí está, arriba, abajo, izquierda, derecha, ahí está. Cada uno de estos es un posible camino. Entonces, suponiendo que yo tuviera una coordenada IJ, ¿qué va a suceder? Hacia arriba va a ser I-1J. Y modificamos, J se mantiene. Hacia abajo, I+1, J. Hacia la izquierda, I se mantiene, J se reduce. Hacia la derecha, I se mantiene, J aumenta. Estos son los movimientos que ustedes pueden seguir. Y si quieren hacer las diagonales más, pues en base a estos los pueden ir sacando, no hay problema. Aquí, si es que yo quiero ir hacia arriba, pues en X, la coordenada X se tiene que reducir. Sí, ¿no? X. Quizás es mejor que lo llame IJ. Sí, lo voy a llamar IJ porque puede causar confusión con X. Ahí. Ahí. J. Para que no haya confusión. Entonces esto sería ir hacia arriba. Luego, si es que yo quiero hacer el segundo movimiento hacia la derecha, J+1. Esto sería derecha. Si yo quiero ir hacia abajo, I+1. Abajo. Si yo quiero ir hacia la izquierda, I-1. Ahí, perdón. J-1. Esto sería hacia la izquierda. Ahí está. Y listo. ¿Por qué elijo esos 4 movimientos? Porque ¿cómo decirlo? El propio enunciado me dice que mi Pacman solo se puede mover en esas 4 direcciones. Si el enunciado dijera que el Pacman solo se mueve izquierda-derecha, pues entonces hubiera tenido que restringirlo acá. Si me hubiera dicho que el Pacman usa las diagonales también, entonces hubiera tenido que restringirlo acá. No hubiera tenido que añadir esos movimientos también. Pero bueno, entonces todo esto en teoría ya usa recursividad, ¿no? Porque aquí tengo el método, aquí llamo el propio método y tengo mi variable y bueno, aquí me he olvidado poner IJ, que estoy viendo acá el error, IJ. Mi respuesta, tengo algunos casos base y todo eso, ¿no? Todo bonito hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que va a fallar? Algo que siempre también les he recomendado, y aquí no sé por qué no actualizas. Algo que siempre les he recomendado es que si yo tengo un método que es recursivo y ese método recursivo devuelve una respuesta, cada vez que yo haga una llamada recursiva, esa respuesta la tengo que yo pues tratar, ¿no? La tengo que unir, la tengo que preguntar cuánto vale, tengo que, no sé, dividirla, ponerla en otra variable, yo qué sé. Pero tengo que hacer algo. En este caso, digamos que voy a generar 4 resultados, ¿no? 4 variables. No es lo mejor, pero por ahora digamos que como estamos empezando, para que practiquemos. Entonces digamos, la respuesta 1 va a ser lo que sea que haya obtenido por ir hacia arriba. Int, la respuesta 2 va a ser lo que sea que haya obtenido por ir hacia la derecha. La respuesta 3 y la respuesta 4. He obtenido 4 nuevas respuestas. ¿Cuánto valga cada una? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero yo tengo acá un puntaje, ¿no?
he sacado un puntaje de momento, porque yo estaba paradito en una posición. Puede que yendo hacia arriba he obtenido un mejor puntaje. Puede que yendo hacia la derecha he obtenido otro mejor puntaje. Y puede que yendo hacia abajo o hacia la izquierda no haya obtenido buenos puntajes. Entonces, ¿cómo hago para interpretar eso? Porque aquí si lo leemos de nuevo, dice que tengo que considerar como máximo 2 caminos, ¿no? Obviamente los que sean mejores. Por lo tanto, podemos hacerlo de varias maneras. Lo ideal aquí, ¿dónde está? Aquí. Lo ideal acá sería siempre encontrar digamos que el máximo puntaje, ¿no? El máximo puntaje. Yo tengo acá 4 posibles respuestas. Entonces, de esas 4 posibles respuestas, bueno, quizás no es. Ahorita estoy pensando en esto del entero. Sí, ya. Creo que lo mejor, para que no nos hagamos bolas, va a ser que esto devuelva una regla. Y el máximo puntaje sea un arreglo de 2 posiciones, ¿no? Las dos mejores. Entonces, aquí, arreglo, que va a ser un nuevo entero de 2 valores, ¿no? Los 2 mejores caminos. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí cada posible camino me va a retornar un posible arreglo, ¿no? Un arreglo. Y acá en la 0, max puntaje. En la 1, ya. Entonces, cada una de estas llamadas recursivas me va a generar 2 posibles respuestas, ¿no? 2 de los mejores caminos. ¿Quién sabe cuáles? ¿Qué es lo que yo tengo que preocuparme? De que cada una de estas posibles respuestas se junten acá, ¿no? En lo que va a ser mi máximo puntaje, y que yo siempre trate de considerar aquellos que son los mejores, ¿no? Los mejores. Para ello, yo puedo hacer de que el máximo puntaje en la posición 0, es decir, el primer mejor puntaje que tengo, que sea lo que vale, ¿no? Lo que sea que valga, más que el máximo, ¿no? Mat.max de qué. Y aquí empiezo a comparar cada uno de estos, ¿no? Cada uno de esos valores. Entonces yo aquí puedo poner la respuesta 1 en la posición 0 y la respuesta 2 en la posición 0. Entonces ahí estaría viendo cuál de cuál de estas dos respuestas puedo obtener una mejor, ¿no? ¿Cuál tendría el puntaje más alto? Este mat.max, pues calcula eso. Pero ¿qué pasa con las otras dos respuestas? Yo necesitaría hacer otro cálculo similar. Bueno, ni siquiera con más, ¿no? Mat.max, ¿de qué? De la respuesta 2 en la posición 0. Bueno, no respuesta 2, ¿no? Respuesta 3. Respuesta 4 en la posición 0. Ahí está. Entonces, lo que a mí me interesa es que de todos estos, yo necesito saber cuál es el máximo. Mat.max. Y aquí una coma. Ahí está. Sí, está. Entonces, al hacer esto, yo estaría comparando prácticamente los 4 valores de las 4 respuestas y obtendría el mejor. Tendría que hacer exactamente lo mismo, pero para la segunda posición. Ahí está, para la posición 1. Entonces ahí comparo y obtengo el mejor puntaje. ¿Qué va a pasar? De que lo que sea que haya obtenido acá, siempre se va a sumar con el mejor de estas 4 respuestas. Con el mejor.
Si el mejor es 0, pues con eso se va a sumar. ¿Qué va a pasar al final? Yo aquí ya habría hecho mis llamadas recursivas, cada una de ellas me entrega un resultado, y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar eso. Como mi objetivo es maximizar el puntaje, por eso acá tengo este mat.max, porque a mí es lo que me interesa, el máximo. ¿Y el máximo de qué? Pues de todas las 4 respuestas que haya obtenido. Si con eso mejoro mi respuesta, entonces pues se tiene que guardar. Lo mismo con la segunda solución. Al final, ¿qué va a suceder? Yo tengo que dejar todo como estaba, con el elemento que había quitado, y retorno el puntaje. Nada más. Y acá, bueno, el máximo puntaje, ¿no? Si en este caso las posiciones son inválidas, lo que tendría que hacer es retornar 2 ceros, ¿no? New int. Ahí está. Bien. Eso por la modificación que hice. Como esto va a retornar 2 puntajes, pues mejor que retorne un arreglo. Y si en algún momento la posición es inválida, pues los 2 puntajes son 0, ¿no? No tengo máximo puntaje. Aquí lo mismo y acá lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, mm, Creo que eso es todo. Estoy pensando a ver qué caso más podría darse, pero así, prácticamente estos son ejercicios de backtracking. Como ven, pues digamos aquí como consejo, lo que podría decirles es de que en ejercicios de backtracking, como la mayoría son matrices, siempre vamos a estar hablando de posiciones, posición Y, posición J, de que se está moviendo, de dónde está parado, no sé qué cosa. Entonces, la primera condición siempre debería ser si la posición es válida. Si la posición es válida, pues entonces podemos preguntar el resto de cosas. Si no es válida, entonces eso ya debería ser un detonante para mí para pues dar una respuesta, ¿no? Negativa, porque no puedo solucionar el ejercicio. Eh, Luego las condiciones de contexto, ustedes pueden hacerse como una pequeña tablita o un listadito de qué cosas son las que van a intervenir en el problema. Por ejemplo, aquí intervenían los fantasmas y los objetos. Y encima además pues habían varias frutitas, ¿no? Varios bonus, ¿no? Y cada uno de ellos tenía un puntaje adicional además. Por lo tanto, estas condiciones de contexto siempre es bueno que las tengan ustedes tal vez listaditas, ¿no? Ahora, esto del marcar, a mí la verdad me resulta más cómodo marcarlo en el propio tablero, ¿no? En la propia matriz. Si ustedes quieren generarse otra matriz en paralelo, pues no hay problema, ¿no? Tal vez, no sé, les gusta más eso. Igual no habría problema, igual tendrían que marcarlo, ¿no? Ustedes tendrían que tener cuidado de dónde están marcando. Y ahora, ¿con qué lo marcamos? ¿Con qué es mejor marcarlo? Pues si van a usar la propia matriz, pues con algo que dentro del contexto impida el movimiento por ahí, ¿no? Que me impida volver por ese lugar. Si van a usar una segunda matriz, pues podría ser una matriz de booleans y le ponen con true de que ya han pasado por ahí, ¿no? Entonces tendrían que ver si es que ese lugar ya lo han visitado. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si de verdad lo hemos visitado? En este caso, si lo marco con una letra G, pues nunca llegaría a ese punto, siempre entraría por acá. Entonces, no sé si lo he visitado, pero por lo menos sé que no tengo que volver a pasar por ahí, ¿no? Eso es lo que pasa con el backtracking. Y ya. Sí, esas serían las recomendaciones que tengo. No creo que alcancemos a probarlo, porque pues me va a tomar un buen hacer la matriz. Esta matriz es lo malo de estos ejercicios. Pero se los puedo dejar preparado un caso de prueba, así lo podemos revisar lo pueden revisar a la noche o mañana. Más ejercicios con backtracking. Pueden ir revisando acá, tema de matrices.
Por ejemplo, esto de los cabos, este sí me acuerdo, este sí es backtracking. El ejercicio, ay caray, se los pasaré. Ejercicio 86, ese es backtracking. Después, ¿qué otro más? Este también, ejercicio 88. El ejercicio 88 también es backtracking y este además, déjenme decirles que el ListenElder lo ha puesto varias veces en sus exámenes. Ha entrado este varias veces. Yo he tratado de explicarles también varias veces cómo resolverlo. Igual a veces creo que no ven la solución y entran ejercicios muy similares. A veces, ¿qué cosa suele cambiar en esto? De que en vez de ponerle 2 sospechosos, a veces le pone 3. O no sé. O que... Sí, eso, de eso suele modificar. Después, ¿qué más? Pues ese no, creo que nunca lo resolví. ¿Este de qué trata? Caperucita Roja en el bosque, el 91 creo que también es backtracking, si no estoy mal. ¿Esa? Entonces, traten de buscar ejercicios así que tengan matrices y eso es muy probable de que sean backtracking. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya, creo que no. El código se los voy a compartir por Telegram. La práctica. Si eso justo quería ver. Uy. El examen 17. Ok. Entonces, su examen es de aquí a 2 semanas más o menos, ¿no? Su práctica la voy a tener, yo creo, mañana en la noche o a más tardar el sábado, ¿no? Cosa de que ya vayan avanzando. Así ustedes con calma la pueden ir haciendo. Si tienen consultas me pueden preguntar en clases de auxiliatura, no hay problema. La voy a compartir por el grupo de Telegram. Tal vez sea un formulario de Google para que lo envíen por ahí. Traten de usar sus correos institucionales, eso como comentario. Y nada más. No sé si tienen alguna otra consulta. Ya, creo que no. Entonces hasta aquí estaríamos dejando la clase del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. El material se los paso por el grupo de Telegram y nos veríamos la siguiente semana. Un gusto. Chao, chao.